Ya. Tenemos este ejercicio y me piden determinar cuál es el valor de la fuerza F máxima que puede soportar, dado que estos cables o estas dos sogas o cuerdas soportan como máximo 25 kilonewtons, ¿no? El soporte o T debe ser menor o igual que 25 kilonewtons. Vamos a trabajarlo todo con kilonewtons, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la magnitud máxima aceptable de esta fuerza F que está aquí? Dado esa situación. Entonces, ¿qué es lo que sabemos entonces? Sabemos que esta tensión, la tensión BD, el módulo de la tensión BD va a ser igual a 25 kilonewtons y el módulo de la tensión BE también es igual a 25 kilonewtons, ¿ok? Ambas deben tener como máximo ese valor de tensión, ¿ok? Por tanto, lo que vamos a hacer es que yo necesito definir el vector BD, el vector BE, para poder resolver. Entonces, mi vector F va a ser igual, en este caso, miren que F puede estar, al ser perpendicular a esta viga, el vector F se puede mover en el eje, en este caso, Y y en el eje Z, pero vale 0 la componente en X. O sea, va a ser aquí 0i, ¿no es cierto? Más BJ y más CK. Ese es el vector F. Este es mi vector F, ¿ok? 0i más BJ más CK. Entonces necesito determinar el B y C. Eso es lo que me están pidiendo determinar, ¿ok? Para poder resolver esta parte, ¿no? Y una vez que tengo B y C, ya puedo hallar el módulo de F, lo que me piden el módulo de ese vector F, cuánto vale la magnitud. ¿Cómo hago eso? Lo que voy a hacer en este caso es que primero debo definir el vector BD y el vector BE. Entonces, ¿quién es BD? Vamos a primero a definir el vector BD. ¿Quién es el vector BD? A ver, deme las coordenadas del vector que va de B hasta D. A ver, dícteme, por favor. Sería 1.5,2. ¿Cuánto vale en X este vector que va de B a D? Acuérdense, primero va X, luego Y y luego Z. El eje X está aquí, el eje Y hacia arriba y Z es hacia acá, por si acaso. Sí, ¿Sí? es 2,1.5,2. A ver, 2, seguro, 2i. ¿Estamos seguros? ¿Cuánto vale en X el vector que va de B hasta D? Este vector de aquí. Y acá tengo el otro vector. ¿Cuánto vale en X este vector que va desde B hasta D? A ver. No es 2D, profe, porque no se cuenta de... Dícteme de nuevo. ¿Cuánto en I? No es 2i. ¿Seguro? ¿El vector B va hacia la derecha o hacia la izquierda? Y. Ya, cuidado, esos pequeños errores, cero en la prueba, ¿ok? No podemos cometer ese tipo de errores. Debe observar bien, por eso le ponen aquí clarito. El vector va hacia atrás, no va a la derecha, va hacia la izquierda. Entonces, en I sería ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Menos 2i, ahora sí. ¿Cuánto en J? Eso se mueve en J hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto en J? 5. En J, en Y, ¿cuánto vale? 2. 2. Entonces, más positivo 2. porque es para arriba, más 2J. ¿Y cuánto vale en Z o en K? ¿Cuánto se mueve en K? Se mueve 1.5. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque Mire, se mueve hacia acá, está saliendo, está hacia el frente, hacia Z positivo.
Para acá es el z positivo y hacia acá atrás es el z negativo, por si acaso. Mire que está viniendo hacia acá, hacia el frente, hacia el positivo de la z. ¿Sí? El x es hacia atrás, y hacia arriba positivo y z viene hacia afuera. O sea, lo que hace el vector es esto, mire. Se desplaza del punto B hacia la izquierda, de ahí sube en y de ahí se desplaza hacia la izquierda en x. ¿Sí ven? X hacia atrás, y hacia arriba, pero z hacia adelante. Y ahí llega al punto D. Ese es el camino que está cogiendo, ¿sí? En y menos 2, en y más 2, pero en z es hacia acá afuera positivo. 1.5 en z positivo, ¿ya? Entonces, más 1.5K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, Esta es la primera parte. Recién estoy definiendo los vectores. Directrices, los vectores que me guían mi tensión. ¿Ok? Vamos ahora al vector, sería BE. ¿Quién es el vector BE? A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería el vector BE? sería menos 2i, menos 2i más un j, o más j, Menos 2i más más j, j, menos, perfecto. menos 2k. Menos 2K, perfecto. Menos 2K porque es hacia atrás. Exacto, eso es todo. Ahí sí, ya una vez que yo ya tengo clara esa idea, esa referencia, yo ya me puedo ubicar, ¿no? En el espacio. Entonces ya tengo mis... Estos no son los vectores tensión. Estos solo son los vectores directrices, los vectores que me dan la dirección y el sentido de las tensiones. Porque el módulo de la tensión es 25 newton, pero esta es la dirección y sentido que debe tomar estas dos tensiones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que necesito entonces? Yo debo determinar el vector unitario BE. Este vector unitario BE. El unitario BE. Ese es el que a mí me interesa. Este vector unitario y el vector unitario, el que está acá, el vector unitario BE. Esto es lo que yo necesito. El vector unitario BD y el vector unitario BE. Y a esos vectores unitarios los voy a multiplicar por ¿cuánto? Por su módulo magnitud, que es 25 kilonewtons. Ahí recién voy a tener el vector tensión 1 y el vector tensión 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Luis? Sí, Eso es muy importante. Ojo con eso, cuidado. Este de aquí no es la tensión 1 ni es la tensión 2. Las tensiones deben valer 25 kilonewtons. ¿Ya? Pero yo necesito la dirección en la cual se debe aplicar la tensión 1 y la dirección en la que se debe aplicar la tensión 2. ¿Ok? ¿Ya? Perfecto. Ok, estamos de acuerdo aquí entonces. Por tanto, ¿qué es lo que voy a tener acá? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿Ok? En este caso, ¿no? En este caso. Lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto? Es que yo voy a definir, ¿no? Un punto, un valor, ¿no es cierto? En cuanto a esto de aquí, ¿no? Entonces yo voy a determinar el vector unitario de cada uno de estos dos. ¿Cómo los determino? ¿Cómo determino los vectores unitarios de cada uno de ellos? A ver. el vector en este caso sería BD sobre el módulo de BD. Perfecto. Unitario BD va a ser igual al vector BD sobre el módulo BD. ¿Ok? Del vector BD. Entonces el vector BD es menos 2i, eso ya sé. ¿Cuál es el módulo BD? Entonces el módulo de BD, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4, y más 1.5 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1.5 al cuadrado, ¿cuánto es? Eh, 2.25. ¿Cuánto? 2.25. Ya. ¿Cuánto da todo eso?
la raíz cuadrada, en este caso, Me sale 1.5. a ver, la raíz cuadrada de este valor eso da 41, raíz de 41 medios, ¿ok? Raíz cuadrada de 41 medios. Eso me da eso que está ahí, ¿no? Si lo trabajamos como fracción, lo vamos a desarrollar de esta manera. Este es el módulo de BD. Lo dejo ahí porque este resultado es el que me va a servir. Vamos al módulo BE. Módulo BE. Aquí es igual el módulo del vector BE. A ver. A ver, ¿cuánto quedaría? Tres. ¿Cuánto sería? 3. 3. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que el módulo, el unitario, el BD, va a ser igual a este vector dividido para raíz de 41 medios. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar menos 2 sobre raíz de 41 medios, ¿no? Pero este 2, ¿cómo me quedaría eso entonces? Sería menos 2 sobre 1 sobre raíz de 41 sobre 2. Entonces extremo con extremo y medios con medios, ¿no? Y esto y, ¿no? ¿Qué más? Más 2 sobre 1 sobre raíz de 41 sobre 2, ¿no? Extremo con extremo, medios con medios, J, ¿no? Y más 1.5 que es 3 medios, ¿no? Sobre raíz de 41 sobre 2 y eso es K. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Déjenme poner un poquito más acá para que lo pueda visualizar. Ya. ¿Está claro esto de aquí? ¿Cuánto me da esto? Extremo con extremo y medios con medios. Aquí se simplifican los dos, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Vamos, ¿cuánto me queda acá? Menos 4 raíz de 41i. Entonces, unitario BD va a ser igual, sería a 4 sobre raíz de 41, dejémoslo así, y más 4 sobre raíz de 41 J, y más, en este caso, sería 3 sobre raíz de 41K, ¿no? El principio es negativo. El primero es Es de ahí. negativo. Sí, eso iba a decir, justo el primero es negativo, ¿no? Menos, ahí está. Ese es mi vector unitario BD. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, eso que está ahí. Vamos a ver. Un ratito. Un ratito. Vaya avanzando con el otro unitario, por favor. Voy a ponerle pausa. Una forma de corroborar si esto está correcto es que al elevar al cuadrado cada una de estas componentes y sacar raíz cuadrada me debe dar 1, ¿no? Eso es lo que acabé de hacer acá, eso es lo que estaba haciendo para verificar, ¿sí? Puede darse cuenta ahí que al elevar al cuadrado cada uno de esos y resolver la raíz cuadrada me sale 1 como resultado, ¿no? Ahí está. ¿Sí logra ver? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces he demostrado que efectivamente está correcto, que ese es el vector unitario, ¿no? Su módulo debe ser 1. Ya tengo el vector unitario BD, ¿ok? Ahora vamos a el vector unitario, este es el vector unitario BD. Vamos ahora al vector unitario BD, perdón, este acá era el BD, y ahora vamos al BE, al vector unitario BE, ¿no?
Vamos a ver, aquí es igual el vector unitario BE, sería al vector BE, que sería dividido para el módulo, ¿no? Sería menos 2 tercios I más 3J. 1 tercio J y menos 2 tercios K. ¿Sí? ¿Está claro? Directamente. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está No. bien? Sí. Una vez que tengo los unitarios, ya, ahora sí, ¿quién es T1? Entonces, la tensión 1, a esta le voy a llamar T1 y a la acá le voy a llamar T2. Entonces, T1 va a ser igual, ¿no es cierto?, al unitario BE, perdón, primero el módulo, la cantidad que es 25 kilonewtons, multiplicado por el unitario, en este caso BD, ¿no? Ese es T1. ¿Cuánto va a ser eso? Entonces, unitario BD, esto multiplicado por 25, ¿cuánto me da? Entonces, 25 por 4, ¿cuánto es? 100. Menos 100 sobre raíz de 41. Este me da I, ¿no es cierto? Más 4 por 25. 100 también. Ok, 100 100 sobre sobre raíz de 41, J, ¿no? Más, en este caso, 3 por 25, 75 sobre raíz de 41K. ¿Sí ven? ¿Está claro? Entonces ahí tengo esta parte, ¿no? Ahí lo podemos visualizar mejor. Ya, ahí está. Ya, perfecto. Entonces, lo mismo hacemos con, en este caso, T2. Y T2 va a ser igual, en cambio, a 25 kilonewtons multiplicado por el unitario de BAE. Por el vector unitario. Para eso me sirven los unitarios. El unitario me da la dirección y sentido. Y si yo tengo el módulo del vector que yo quiero, entonces solamente lo que hago es multiplicar el unitario por la magnitud que me indiquen, ¿no? Y ya tengo el vector ahora sí con magnitud, dirección y con el sentido correspondiente, ¿ya? Entonces, este punto BD y BE solo me servía para darme la dirección y el sentido. La magnitud me la están dando con la condición, ¿no? De que soporta máximo este valor. Por tanto, aquí, ¿cuánto me va a quedar? 25 por menos 2, va a quedar menos ¿cuánto? Menos 50 sobre 3, perdón, voy a poner raíz. Sobre 3 y, ¿no es cierto? Más, en este caso, sería 25 por 1, 25 sobre 3J, menos 50 sobre 3K. Ahí está. Ya tengo T1 y ya tengo T2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces me piden determinar cuánto vale esta fuerza F, cuál es el máximo valor de F para que estos cables soporten este máximo valor. Entonces con las máximas tensiones yo tengo la máxima fuerza. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos o qué es lo que podemos hacer para poder determinar el valor de esta fuerza F? ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que es sumatoria de torque con respecto al punto A para eliminar la resistencia que pueda haber en este extremo y solo determinar el torque en función de estos tres valores. Entonces voy a determinar la sumatoria de torque en Y con respecto al vector, al punto A, ¿no es cierto? Para poder determinar justamente ese valor de la fuerza, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, ¿cuánto valdrá en este caso este vector? ¿Cuánto sale esto? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto debe dar? A ver, vamos a hacer rapidito. Voy a borrar esta parte, ya que ya esto ya lo había determinado, ¿no? Ya habíamos determinado esta parte, ya no necesito esto. A ver, el módulo, la magnitud, no, ya está, ya tenemos ahí el vector. Entonces ya no necesito esta parte.
Perfecto. Ok. Entonces, podemos hacer sumatoria de torques en Y, sumatoria de torques en Y, ¿no es cierto? Con respecto al punto A, igual a 0. Entonces, ¿qué torques tenemos en Y? En X es, la fuerza es en 0, entonces no necesito hacer, ¿por qué no hago torque en X? Porque en X, como estoy en el punto A, y justamente el eje X pasa por ese punto A, entonces la fuerza en X no me hace torque, ninguno hace torque en X, porque cualquier componente en X, si es directamente por ese punto, sería igual a 0, ¿no? Entonces, ya tengo las componentes, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumatoria de torques con respecto al punto A igual a 0. ¿Cuál es el torque? Sería el torque 1, debo verificar si el torque es positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, con respecto al eje Y, es decir, respecto a este eje Y de acá, entonces, si yo tengo este brazo de palanca y tengo este punto, lo que me haga torque hacia arriba en sentido antihorario es positivo, y lo que me haga torque hacia abajo es negativo. ¿Qué torque va hacia arriba? Las dos son hacia arriba, ¿no? Me van a hacer torque positivo con respecto al punto Y, hacia arriba, en sentido antihorario. Por tanto, los dos son positivos y el de acá será negativo en la componente en Y de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La componente en Y de T1, que sería T1Y, ¿por cuánto? Por esta distancia, que sería 2 por 2, más sería T2Y, multiplicado por qué valor, por este valor de 2 también, ¿no? Menos esta F en Y, F en Y, multiplicado por cuánto, la distancia de aquí a acá, ¿cuánto era la distancia de F? ¿Cuánto vale la distancia desde el punto A al punto C? 4. 4, perfecto. Entonces, y esto por 4. Voy a ponerlo acá con este color que estoy trabajando, con el color azul. Ok, y esto por 4 igual a 0. Miren, y aquí ya termino el FY. Reemplazo, ¿no? Entonces el FY va a ser igual, FY va a ser igual al producto de estos dos, que es T1Y. ¿Cuánto vale T1Y? T1 en Y sería 100 sobre raíz de 41, multiplicado por ¿cuánto? Por 2, ¿cuánto me queda aquí? Este Y. 200 sobre raíz. 200 sobre raíz de 41, ¿no es cierto? Multiplicado, ya está multiplicado por 2, perdón. Ya, y eso más el T2Y, el que está acá, T2Y, el de aquí, 25 por 2, ¿sería cuánto? Sería 50 sobre 3, ¿no es cierto? Y todo esto, porque el FY está multiplicado por 4, dividido sobre 4, ¿no? Ahí, vamos a ubicar el FY justo en la mitad de esa línea central. Y esto es igual a FY. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale entonces FY? Ahora sí, valor numérico. Resolvemos eso que está ahí. ¿Cuánto nos quedaría? Sería 200 sobre raíz de 41, ¿no? Eso más 50 tercios. Todo eso dividido para 4. ¿Y eso queda cuánto? 11.98, ¿no? Redondeando a 2 decimales, ¿no? 11.98 kilonewtons. Estamos trabajando con kilonewtons, ¿sí? Kilonewtons. ¿Está claro? Ya tengo el FY. Ahora vamos a hallar el F, pero el F en X. Ahora, para hallar FZ, perdón, para hallar FZ hago lo mismo. Torque con respecto al punto A, pero con respecto al eje Z. Entonces, sumatoria de torque en Z con respecto al punto ¿a qué va a ser igual? A 0. Entonces, ¿cómo serían las fuerzas con respecto al eje Z, que es el que está acá? Entonces, esta de aquí tiene una componente en Z, que sería para acá. Aquí estaría la componente en Z de esta tensión 1, este es T1Z, y acá estaría
en Z sería el T2Z. Si ven que este va hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este torque va a ser positivo y el de acá va a ser negativo. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Entonces, T, el torque, la tensión 1, ¿no es cierto?, por 2, menos, ¿no es cierto?, la tensión, en este caso T2, también por 2, ¿no es cierto?, más, en este caso, F multiplicado por ¿cuánto? Por 4, ¿no? F por 4, y eso debe ser igual a 0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la fuerza F yo no sé si es positiva en Z o negativa. Este resultado me va a dar ese valor. Entonces yo despejo, y ¿qué es lo que voy a tener? Que F va a ser igual, ¿no es cierto? F va a ser igual, en este caso, vamos a ver cómo nos quedaría esto de aquí. Entonces, ¿cuánto nos quedaría acá? T1, ¿cuánto vale T1 en Z, no? T1 en Z, estamos en la componente en Z, en la componente en Z. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos. ¿Cómo quedaría? Sería T1 75 sobre raíz, Z es 75, sobre raíz 41. sí, T1 en Z. A ver, déjame ver un ratito cuánto es. Sería 75 sobre raíz de 41, ¿no? Raíz de 41. Ok, perfecto. Ok. Entonces tenemos aquí, perfecto, tenemos que Z va a ser igual. Si este es positivo, pasa al otro lado con negativo, ¿no? Queda menos F, ¿por quién? Por T1Z, que sería ¿cuánto? 75 por 2, ¿cuánto es? 150. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 150 sobre raíz de 41. 150 sobre 150 sobre raíz. 150 sobre raíz de 41, ¿no es cierto? Menos, este se queda aquí, sí, este se queda acá, este pasa con menos acá. ¿Menos quién? Menos T, Z, T2Z, que sería el de acá, que sería ¿cuánto? T2Z. Sería menos por 2, menos 100, ¿no? Menos 100 sobre raíz. Eso, menos 100 sobre ¿cuánto? Sobre 3, ¿no? Ok. Y esto, y todo esto sobre el 4, ¿no? Porque eso está dividido para 4. Y esto es igual a menos F. Déjenme borrar acá. Déjenme borrar acá. Ok. Mister, menos y menos no sería más. En ¿Perdón? la menos y menos no sería más. ¿Sabes? No Ya, sería pero es igual. que lo que pasa es que este menos me indica que el Pero quería Z preguntar. es hacia atrás. Entonces, yo estoy considerando ya el torque hacia atrás. Si ve, el de aquí adelante, este es hacia acá, ¿cierto? Observe, por favor. Entonces, este T1Z es hacia el positivo Z, ¿sí ve? Y el T2Z es hacia el negativo, por eso está el menos aquí. Pero yo cuando hago torque, yo me guío es por qué torque me hace esto. Este me hace un torque positivo y el de acá me va a hacer un torque negativo. Entonces, este menos que está aquí es como el menos que está acá directamente. O sea, este menos de aquí ya es el menos de acá. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Dime. ¿Ok? Sí, sí estamos de acuerdo, ¿no? Es torque, en realidad es Sí. torque. Entonces, ¿cuál es ya considero aquí el signo? Como este es hacia el positivo de Z, me hace un torque positivo y el de acá me va a hacer un torque negativo. Entonces, yo estoy ya asumiendo esa diferencia, ¿no? ¿Estamos claros? Por eso va el menos aquí, ya es el torque negativo. ¿Ok? Ya está considerado ese signo en este torque negativo. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. ¿Cuánto me queda entonces? Menos F, ¿no? Menos F va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da todo eso que está ahí? A ver, vamos chicos, tenemos que manejar rápido la calculadora, ¿no? Eso sobre raíz de 41, ¿no? Menos 100 tercios, ¿no? Y eso sobre 4, ¿no? Dividido para 4.
Ya, Me salió queda- 9.24. me queda menos 2.24. Hago cambio de signo y miren que F es positivo, ¿no? F va a ser igual a ¿cuánto? A 2.24 kilonewtons. Estamos trabajando con kilonewtons. ¿Qué significa este positivo que me dio aquí? Que yo asumí que esta fuerza me hacía un torque positivo. Como yo asumí aquí, le puse más y el ejercicio me tiene que dar el resultado del signo del torque. Como aquí me dio más, quiere decir que está correcto, que asumí correcto aquí. Pero si yo aquí lo hubiera puesto menos, ¿no es cierto? Acá me salía ¿cuánto? Me salía menos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo asumí que esta fuerza me hacía un torque negativo, y al salirme menos acá, quiere decir que es lo contrario. ¿Ya? Y ahí es de ley esta fuerza en FZ, esta sería la FZ, ¿no? FZ es positiva, ¿no? Es en el Z positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está claro? Entonces, FZ, ya tengo aquí, FZ que va a ser igual a 2.24 kilonewtons. Entonces ya tengo el FY y tengo el FZ. Y yo ya asumí que FX igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale el F total? ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza F total? ¿Cómo hago el módulo de una fuerza? Chicos, ¿cómo determino el módulo de la fuerza? El cuadrado de la fuerza en Y más el cuadrado de la fuerza en Z y todo eso la raíz Sería cuadrada. 0 al cuadrado más 11.98 al cuadrado y más, en este caso, 2.24 también al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que estamos trabajando con kilonewtons, eso se mantiene. Entonces, el módulo de F va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da todo eso? 12.19. Perdón, 12.2. A ver, 12. Punto 18, 18.7, pero 19 kilonewtons. Ahí está. Ese es el valor de la fuerza. ¿Ok? ¿Cuánto le dio a usted? luego me salió como 9.